Bueno, primero que nada me presento. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Sahagún, soy coordinador de artículos y hoy voy a estar moderando este evento. Bueno, les voy a dar la bienvenida al 24º encuentro conversatorio para homenajes del año 2020. Como bien algunos saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años y este año, los sábados, venimos realizando esta tarea. Tomamos referente del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. También les recuerdo que pueden solicitar un certificado que es gratuito para socios y con un costo de 200 pesos para los demás. Los socios piden este certificado con un formulario y el resto lo pueden solicitar por nuestras redes sociales. También les recuerdo los beneficios que poseen los socios del club, como por ejemplo un 20% de descuento en libros y becas. Bueno, el homenaje que nos convoca en el día de hoy es Henry David Thoreau. Y para contextualizar al personaje, voy a leer una breve reseña de una de sus obras. Yo me entrevisto con el gobierno americano, o su representante, el gobierno del Estado, directamente, cara a cara, una vez al año, nada más, en la persona del recaudador de impuestos. Esta es la única forma en la que una persona en mi posición puede encontrarse con ese Estado. Y entonces, él dice bien claro, reconózcame y la manera más sencilla, la más afectiva, en el actual curso de los hechos, la manera indispensable de tratar con él en su cara, de expresarle, uno, su poca satisfacción y poco amor por él es negarlo. Mi vecino civil, el recaudador, es el hombre de carne y hueso con quien tengo que tratar, porque después de todo, es con hombres y no con papeles con quien yo peleo, y él ha escogido voluntariamente ser un agente del gobierno. ¿Cómo hará para saber bien lo que él es y lo que tiene que hacer como funcionario del gobierno o como hombre cuando se ve obligado a considerar que a mí, tu vecino, a quien respeta por como buen vecino que es, me trata como tal o como a un loco que altera la paz e igualmente resolver cómo puede sobreponerse a esta obstrucción a la buena voluntad sin que lo asalten pensamientos más rudos y contundentes o sin adoptar un vocabulario acorde con su acción? Yo sí lo sé muy bien, si 1000 o 100 o 10 hombres, a quien puedo nombrar, si solo 10 hombres honestos, si solo un solo hombre honesto en este estado de Massachusetts dejará de tener esclavos, realmente se retirará de esa co-sociedad y fuera encerrado por ello en la cárcel del condado. Eso sería la abolición de la esclavitud en América, porque lo que importa no es qué tan pequeño pueda ser el comienzo, lo que se hace una vez bien, se hace para siempre. Extracto de las obras de Thoreau, La desobediencia civil. Bueno, para seguir profundizando entonces sobre este autor, de quien tratamos en este homenaje, vamos a poner un video para, seguir profundizando y pasar después a los oradores. Estoy segura de que a Merlí le encanta un filósofo que se llama Henry David Thoreau. Este hombre escribió un libro que se llama La desobediencia civil. Entre 1846 y 1848 hubo una guerra entre México y Estados Unidos, que terminó con la anexión de Texas, California y Nuevo México. El gobierno de Estados Unidos reclamó una serie de impuestos a los ciudadanos que le hicieron perder la paciencia a Thoreau. Él pensaba que con la ampliación del territorio de Estados Unidos se extendería el problema de la esclavitud. Y Thoreau no pagó ni un solo centavo de su bolsillo al Estado. Pero le meterían en la cárcel. Sí, pero lo más interesante es la reflexión que hizo sobre cómo enfrentarse al Estado sin violencia. Él escribió que nadie puede decirnos qué debemos hacer, sobre todo si atenta contra nuestra libertad de conciencia. Mola. Sí. Decía que nadie nos puede obligar a obedecer aquellas leyes que resultan manifiestamente injustas. La única obligación que tenemos es la de hacer solo lo que creemos propio. Pues yo considero propio no hacer el examen de filo. ¿Ah? Tienes razón, que no se presente nadie, ¿no? No, sí, porque ya verás. Me parece perfecto. Joder, si no, no va a dar tiempo. ¿Qué cojones es esto? ¿Quién os ha hablado de Thoreau? Silvana. Ya, la desobediencia civil. ¿Dónde está? Aprovecharé para explicar, bien explicado, Henry David Thoreau.
Iván, estate atento, tú que llevabas el megáfono en la movilización. Aprovecho para felicitarte. Espero que en la próxima huelga de enseñanza estés en la calle en primera fila en vez de quedarte en casa jugando a la Play. Bien, ¿quién sabe un pensamiento crucial de Thoreau? ¿Mark? ¿La desobediencia civil? Tienes un punto más en el examen. Thoreau se negó a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la guerra de México y también contra la esclavitud. Bravo, otro punto más. Paul, ponte las pilas. ¿No se supone que eres tan bueno en filosofía? Thoreau decía que el gobierno no debía tener más poder que el que los ciudadanos le concedieran. ¿Y? Te olvidas de decir que incluso llegó a proponer la abolición de todo gobierno. Él quería demostrar que podemos vivir de una manera sencilla y autosuficiente. Tanto es así que se fue a vivir a un bosque durante 2 años. Tapaos los ojos. Con las 2 manos, va, tapaos los ojos. Venga. Quiero que escuchéis bien concentrados las palabras de Thoreau. Te lo dedico a ti, Iván. Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida y ver si era capaz de aprender todo lo que la vida me tenía que enseñar. No quería descubrir a la hora de la muerte que no había vivido. Bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, pasaremos a la presentación de los oradores para que nos cuenten un poco más sobre este autor. Bien, hoy contamos con la participación de los siguientes disertantes. Por un lado tenemos a Eric Gómez, que es estudiante de arquitectura y encargado de la grilla del equipo de homenajes. Por otro lado tenemos a Enrique Arduino, que es ingeniero y director académico del Club de la Libertad. Los tiempos de exposición tienen 15 minutos, de los cuales se les puede agregar más tiempo si falta cerrar la idea. Y a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes. Así, en el final de la exposición, se abre un debate conversatorio y se contestan dichas preguntas o ideas. Bueno, voy a pasar a darle la palabra a Eric. Te escuchamos, Eric. Gracias. Gracias, buenas tardes. Voy a estar presentando una pequeña biografía para una introducción a lo que fue sintéticamente la vida de Thoreau. Henry David Thoreau era un escritor, poeta y filósofo estadounidense perteneciente a los principios del siglo XIX. Entre sus obras más conocidas se destacan 2. La primera es La desobediencia civil, publicada originalmente como Resistencia a un gobierno civil en mayo de 1849, en el cual Thoreau comparte sus argumentos para desobedecer un Estado injusto. El segundo es Walden, publicado en 1854, una obra que trata sobre el valor de tener una vida simple dentro del entorno natural. Thoreau también es reconocido como uno de los principales líderes en el movimiento filosófico del trascendentalismo, una filosofía que enfatiza la importancia de lo espiritual sobre lo material, la capacidad individual de generar perspectivas propias de la realidad. Los logros de Henry David Thoreau se manifiestan en sus libros, artículos, ensayos y poesías que en conjunto conforman más de 20 volúmenes, tratando temas como la historia natural, la política y la filosofía. Es considerado como uno de los fundadores de la ecología por los extensos registros de sus observaciones del ambiente natural y un gran defensor de las políticas abolicionistas. Las ideas de Thoreau influenciaron los pensamientos y acciones de importantes figuras históricas, como lo son Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi. En cuanto a la familia de Thoreau, originalmente se llamaba David Henry Thoreau. Nació en la ciudad de Concord, Massachusetts, en 1817. Su familia consistía de sus padres John Thoreau, un fabricante de lápices, y Cynthia Dunbar, cuyo padre, Asa Dunbar, lideró una de las primeras protestas estudiantiles en América en la Universidad de Harvard en 1766. Thoreau tenía 2 hermanos mayores y una hermana menor. Los mayores fallecen a una relativamente temprana edad, a los 36 y 27, y la hermana menor, Sophia Thoreau,
Llega a ser la más longeva con 57 años de edad y es la autora del dibujo sobre la tapa de Walden. Thoreau atendió la Universidad de Harvard entre 1833 y 37 por cursos de retórica, filosofía, matemáticas y ciencia, entre otros campos. De vuelta en su ciudad natal de Concord, trabajó en una corta temporada en una escuela pública como maestro, pero resigna su puesto por estar en contra del castigo físico de los alumnos. Junto a su hermano John, los Thoreau abren la Academia Concord, una escuela de gramática, en 1838. La escuela cerró luego del fallecimiento de su hermano 4 años después, en 1842. A través de un amigo en común, Thoreau conoce a Ralph Waldo Emerson, un reconocido autor, filósofo y poeta. Emerson, siendo 14 años mayor, desarrolla una relación parental o patronal con Thoreau. Lo incentiva a escribir artículos para editoriales locales. Junto a Emerson y otros autores, Thoreau establece la filosofía del trascendentalismo, impulsando la idea de que el estado espiritual va más allá de lo físico y lo empírico, y que uno puede lograr una mayor conciencia a través de la intuición personal en lugar de, por ejemplo, la doctrina religiosa. En 1841, Thoreau se muda a la casa de Emerson, donde servirá como maestro particular, asistente editorial, jardinero y reparador. Después de trabajar para la familia Emerson en Nueva York, Thoreau vuelve a Concord para asistir en la empresa de lápices de su familia. En 1845, Thoreau siente la necesidad de concentrarse más en su trabajo y escritura. Entonces, a modo de experimento, decide vivir por 2 años en una pequeña cabaña que él mismo construyó en los bosques, propiedades de Emerson, y en las orillas de la laguna Walden. Los objetos dentro de la cabaña, de aproximadamente 3 por 4 metros y medio, eran los que Thoreau consideraba mínimos y necesarios: su cama, una silla de mesa y un hogar para el frío. En este ambiente se desarrollan muchos de sus escritos y va destapando la valoración innecesaria que se le atribuye a la acumulación de objetos materiales. Además de sus conceptos en cuanto a la relación objeto-persona, Thoreau lleva conceptos que tratan diversos temas como la agricultura, la abolición de la esclavitud, las relaciones dadas en la naturaleza y la importancia de la autosuficiencia. La autosuficiencia no solo en lo individual, sino también en el sustento económico regional. Thoreau era una persona crítica de toda institución. El Estado no era nada especial para él. En todo caso, Thoreau se oponía a las acciones que tomaba la administración del gobierno en cuanto a la guerra con México y el mantenimiento de la esclavitud. Él rechazaba pagar un impuesto general que se le aplicaba a todo ciudadano de lo que se consideraba en ese entonces los Estados Confederados. Por esta razón es que en julio de 1846, cuando pasaba por la ciudad de Concord, Thoreau es encarcelado. Es liberado después de que una tía pagó su fianza. Si bien Thoreau solo pasa una noche en la cárcel, fue suficiente para incentivarlo a dar charlas defendiendo y explicando su posición y a publicar su reconocido escrito Resistencia de un gobierno civil, conocido hoy como Desobediencia civil. El año siguiente, en septiembre de 1847, a pedido de Emerson, vuelve a trabajar en su casa. Durante los próximos años, Thoreau concentra las reflexiones de su experimento en la cabaña en su también reconocida obra Walden. Lo publica en 1854. Los últimos años de Thoreau son caracterizados por un creciente interés y abordaje de la historia natural, la botánica, la historia ambiental y la crítica ecológica. Se convierte en agrimensor, mantiene una visión filosófica y publica observaciones de patrones naturales. En 1860 contrae bronquitis. Thoreau se da cuenta de su condición y dedica sus últimos años a la edición de sus escritos. Henry David Thoreau fallece el 6 de mayo de 1862 a la edad de 44 años. Sus obras y sus ideas nos invitan siempre a cuestionar las acciones de nuestros gobernantes. Nos recuerda la importancia de mantener una mirada crítica y una visión auténtica e individual, no solo en lo público, también en nuestras relaciones sociales y la relación que tenemos con los materiales. Henry David Thoreau, siempre a través del ejemplo, nos recuerda la importancia de remover distracciones, buscar la verdad y actuar según nuestras propias virtudes para lograr una vida plenamente vivida. Con eso cierro mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Eric. Bueno, así que ahora vamos a pasar al siguiente disertante, el ingeniero Arduino. Así que cuando quiera, comience. Muchas gracias.
Gracias, Tomás, gracias, Eric. Muy buenos los aportes que han hecho de un personaje que, si bien no es muy conocido en la Argentina, tiene, en Latinoamérica no es muy reconocido, tiene una influencia, la corriente que él originó tiene una influencia bastante importante y sería conveniente aprenderla, leer sobre eso en este momento, porque el Estado cada vez avanza más sobre el individuo. Entonces, para no irme muy por las ramas, que quiero leer rápido un pequeño ensayo y que nos quede tiempo para el debate, para las preguntas, que va a ser muy importante porque nos vamos a encontrar que han pasado más de 150 años, casi 200 años, y estamos exactamente igual en la relación entre el individuo y el Estado. Más que un derecho, un deber. Furó o la desobediencia civil pacífica. No importa cuán pequeño pueda parecer el comienzo, lo que se hace bien hecho queda para siempre, pero nos gusta más hablar de ello. Esa, decimos, es nuestra misión. La Reforma cuenta con innumerables periódicos a su favor, pero no tiene un solo hombre. Dad vuestro voto completo, no una simple tira de papel. Comprometed toda vuestra influencia. Una minoría es impotente solo cuando se aviene a los dictados de la mayoría. Quisiera hacer notar ahí la influencia de Jefferson en cuanto al sistema democrático, las mayorías y las minorías. ¿Dónde estábamos? A los dictados de la mayoría. Si 1 millón de personas rehusaran satisfacer sus impuestos este año, la medida no sería ni sangrienta ni violenta. Y esa es, de hecho, la definición de revolución pacífica, si tal es posible. Cuando el súbdito niegue su lealtad y el funcionario sus oficios, la revolución se habrá conseguido. Nuestros legisladores no han aprendido aún el valor relativo que encierra el libre comercio y la libertad, la unión y la rectitud. Nunca podrá haber un Estado realmente libre e iluminado hasta que no reconozca al individuo como poder superior independiente del que deriva el que a él le cabe y su autoridad. Un Estado que produjere esta clase de fruto y acertare a desprenderse de él tan pronto como hubiere madurado, prepararía el camino hacia otro más perfecto y glorioso que también he soñado, pero del que no he visto aún traza alguna. Esto es un pequeño extracto de desobediencia civil. Sobre ese tema vamos a tratar cuando ya el Estado utiliza, como bien decía Bastiat en su momento, la ley como un instrumento para coercionar al individuo y no como la representación colectiva de los derechos individuales de todos los ciudadanos. Eso fue el leitmotiv de la vida de Thoreau, el hecho de entender de que el individuo está por siempre por el Estado y que no existe poder del Estado si no lo delega el individuo. Y ahí vamos a un punto que es para mí es muy importante, que son las constituciones y que son los llamados contratos civiles.
porque no todos los individuos han delegado su poder. Que eso lo veremos en un artículo más adelante con quien llevó al máximo los deseos de Thoreau en su época, que fue Lysander Spooner. Seguimos con esto. La importancia de la desobediencia como motor de cambio y progreso no es un acto de rebeldía gratuita, sino un gesto cívico que puede cambiar el rumbo de la historia. Pensemos cada uno de nosotros lo que vamos a escuchar ahora, porque es un gesto cívico, depende de nosotros, y abramos nuestra cabeza para entender digamos, una situación donde tal vez el Estado no exista. Cuando los poderes públicos cometen abusos apoyándose en leyes injustas, la mejor alternativa es desobedecer sin miedo ni vacilación. Y Thoreau decía, bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar apropiado para un hombre justo es también la prisión. Pero no elude la confrontación con la realidad. Es un filósofo comprometido y consecuente con sus principios. No es solamente una teoría lo que dice. Cuando se le exigió el pago de 6 años atrasados de impuestos, se negó, renegando a colaborar con un gobierno que consentía la esclavitud y que desarrollaba una guerra inmoral contra México. Terminó arrestado durante una noche, pero fiel a sus principios y valores. Cuentan que, como una anécdota les comento, se contaba que tenía la opción para salir por fianza, pero que él rehusó a eso y prohibió que alguien la pagara. Sin embargo, dicen que quien fue a la noche y pagó la fianza de Thoreau fue Emerson, y que la anécdota, que cuando Emerson va a la oficina de policía a sacarlo, le pregunta, ¿qué hace usted aquí adentro? Y consecuente con que él pensaba que debería estar aprisionado, porque él era un hombre justo, le pregunta a Emerson, ¿y usted qué hace ahí afuera? Las disertaciones... a ver, que esto se mueve para cualquier lado. Las disertaciones en el Concord Lyceum serían el punto de partida de su obra del deber de la desobediencia civil. Fuente de inspiración de, entre otros, León Tolstoy, Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Thoreau suscribe que el mejor gobierno es el que gobierna menos. Considera que la mayoría de las instituciones son perfectamente inútiles e ineficaces. No encuentra razones legítimas para obedecer a un gobierno injusto, pues la conciencia nos ordena primero ser hombres, individuos, conciencias libres y responsables, y solo después súbditos. Thoreau opina que no son necesarias mayorías cuantitativas para armarse de razón. Cualquier hombre que sea más justo que sus vecinos constituye ya una mayoría de uno. Elogia la desobediencia no violenta, pero también justifica la insurrección en circunstancias extraordinarias. Entiende que la libertad no es un don gratuito, sino el fruto de un largo y complejo aprendizaje. Para Martin Luther King, uno de sus principales alumnos, la no violencia no es pasividad estéril, sino una fuerza colosal que puede transformar el mundo. Y se pregunta, y esto viene a la actualidad, ¿es la democracia, tal como la conocemos, el último logro posible
en materia de gobierno, ¿no es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y organización de los derechos del hombre? Nunca habrá un Estado realmente libre e iluminado hasta que reconozca al individuo como poder superior del que deriva su autoridad. Sobre este punto, aún hoy, Álvaro Esplugas, del Instituto Juan de Mariana, plantea y responde: ¿el Estado democrático tiene derecho a gobernarnos? El Estado no posee ningún derecho que antes de existir no poseyeran los individuos. Su legitimidad solo deriva de sus súbditos, de sus súbditos, que de algún modo deben haberle delegado voluntariamente el derecho a que les gobierne. El problema es que esta delegación de derechos no se ha producido jamás y de hecho nunca podrá tener lugar. El Estado que nos rige lo hace sin autoridad, sin legitimidad. No se asienta sobre el consentimiento de los gobernados. No le debemos obediencia porque tenga un derecho a gobernarnos. Ante un Estado corrupto e ineficaz, resistir es un esfuerzo necesario para volver a un estado de orden natural. Cuando un régimen de estas características rompe el contrato social que lo une a un pueblo, la rebelión cívica es justificada, como bien explica Ricardo Manuel Rojas en su libro Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. Y se lo rompe, a ver, seguimos acá. ¿Cómo se rompe este contrato social? Se lo rompe abusando del poder que fue conferido, quebrantando normas legales y principios éticos, obstaculizando el libre accionar de la justicia y afectando a los individuos en sus patrimonios con impuestos confiscatorios. ¿Les suena algo parecido al momento actual? Ya en la tradición escolástica, Juan de Mariana proponía catalogar como tiranos y castigar a los gobernantes que así actuaran, justificando el tiranicidio. Un problema que viene de hace más de 500 años y que parece no tener solución. Para ir terminando, quisiera hablar un poquito sobre nuestro país. Argentina debería recordar a Thoreau y su noche en la cárcel por defender sus principios, y a los señores ingleses imponiéndose a la codicia de Juan sin tierra y la firma de la Carta Magna, reconociendo los derechos de los ciudadanos ingleses. Es necesario imponer límites a manejos decadentes. Una de las inflaciones más altas del mundo y una presión fiscal desmesurada, arrasada por la tormenta del populismo corrupto e ineficiente. Cabe preguntarse, ¿hasta cuándo consentir las exacciones fiscales sin levantar la voz ante estos desmanes, sin actuar como Thoreau? ¿Por qué continuar pagando dinero que termina en manos sucias de la corrupción y la codicia desmedida? ¿Vamos a contemplar pasivamente cómo dilapidan nuestras riquezas y malgastan nuestros ahorros? Creo que es tiempo de recordar a Thoreau, porque en nuestro país, Argentina, no está lejos el momento en que el único camino será la desobediencia civil pacífica. Porque como bien expresaba Lysander Spooner, no habrá traición en desobedecer una constitución que ya no tiene autoridad. Quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer.
Muy bien, muchas gracias Enrique, también muchas gracias Eric. Bueno, antes de abrir el conversatorio, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de Eric Gómez y de Enrique Arduino. Y bueno, la verdad es que da mucho de qué hablar todo esto que fueron compartiendo. Así que vamos a pasar a la participación del conversatorio, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos participar del conversatorio. Bueno, para participar del dicho conversatorio uno debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno. Dicho esto, se abre el conversatorio. Antes de arrancar, quisiera comenzar con una idea, en parte de un diálogo que surgió con un integrante del club. Yo diría que una característica peculiar de Thoreau es el antisistema por definición. Fue una persona que siempre fue crítico cuando creía necesario serlo, porque no siempre fue antiestado, como se suele creer. Eso recién se da cuando ejecutan a un amigo suyo. Él siempre fue idealista y pensador, sin miedo de correr contra la corriente momentánea. Y yo creo que esa es una característica fundamental de él. Eso fue el diálogo con Octavio César. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Acá en el chat ya surgió una pregunta y ya hay una manito levantada. La pregunta es de Marcos Niveiro y dice: ¿cuándo surgió el Estado y en qué momento apareció para imponerse? Así que bueno, voy a dar la palabra primero a Enrique, que justo había dicho que no había problema si comenzábamos con las preguntas. Así que te escuchamos, Enrique, muchas gracias. Te doy la palabra. Para pasar a esa pregunta de Marcos, tendríamos que pasar a otro autor noático. Tendríamos que ir, quien trata bien el hecho de la delegación de los derechos, cómo se hicieron los contratos sociales y demás, es Lysander Spooner. ¿Cómo nació el Estado? Si vamos a ir a ver la definición de gobierno de Estado, y en principio nació podía ser colegiado, como las ágoras, los consejos, o podían ser individuales. Y siempre tenía que ver con una razón que podía ser física, como la fuerza, la habilidad, los conocimientos, o que tenga el consenso de todos los demás para ayudarle. Para mí, el primero que entendió de que el Estado no solo tenía que tener, primero, también habría que aclarar una cosa antes que eso. Cuando empezaron las sociedades, la capacidad intelectual era muy poquita, era chiquitita. Había que satisfacer la necesidad de comer y de sobrevivir. Que no me pise el mamut, ni venga la otra tribu y me garrotee. Entonces, no había mucho razonamiento, digamos, ni mucha explicación de las cosas. Y si el rayo caía, era porque Zeus estaba enojado y no porque había una razón física para que caiga ese rayo, ni razonarla, ni verla. Entonces, el primer contrato social que existe y que es el que elige quién es el agraciado que va a ser el que va a gobernar, es el contrato social basado en la religión. O sea, hay alguien superior que yo no puedo comprobar que exista, pero tengo la evidencia de que existe porque pasan estas cosas que mi pequeño razonamiento dice, voy a decir de que es porque él quiere que pase esto, pasa, porque yo no lo entiendo. Lo que pasa es que después aparece Conócete a ti mismo de Sócrates y la lógica aristotélica, y ya empieza de a poquito hasta el siglo XVII, que se desmadra del todo, a caerse la suposición de que es un dios el que hace que caiga el rayo, el que hace que salga el sol, y el que
dice que por voluntad divina fulano de tal tiene que gobernar. Porque si todas esas cosas se están entrando en duda, ya entran en duda, evidentemente yo puedo dudar de que el rey que está en ese momento, o el que dice que por gracia de Dios gobierna, también eso puede entrar en duda. Entonces aparece la corriente contractualista, donde podemos encontrar a Hobbes, el primero y más maligno de todo. Después aparece Locke, también lo hace Rousseau, donde hablamos de un contrato social entre los hombres, no entre un Dios y el gobernante. Creo que fue el primero que se dio cuenta de eso, fue Moisés cuando bajó del Sinaí con las tablas y dijo, pensó, tiene que haber un contrato entre el que va a gobernar, entre lo que le dijo Dios al que va a gobernar y su pueblo. Entonces bajó con las tablas de la ley y esto hay que cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Hay que justificar de otra manera el por qué alguien gobierna. Y entonces ahí empiezan a aparecer lo que se llama, con el tiempo, se fueron llamando las constituciones. Se pierde en el tiempo donde aparece el Estado. Quizás cuando se incorpora ese contrato entre el pueblo y quien gobierna, ¿sí? Ahí se conforma la famosa frase de todos somos el Estado, porque antes eran el gobernante y los gobernados, nada más. Y no digas nada porque Dios te va a castigar. Dios como vos quieras que lo llamen, no es una crítica a las religiones ni nada, era como actuaban las primitivas sociedades, civilizaciones, y cómo se mantuvo hasta el siglo XVII. A principios del siglo XVII ya eso era insostenible, porque la ciencia había avanzado mucho. Y la gente empezó a decir, pero si el sol sale por esta razón y no era porque Dios quería, ¿por qué tiene que el gobernante también ser por gracia de Dios? Aunque hoy en día se siguen manteniendo las monarquías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, contestándole a Marco, esa es donde empiezan a ser estados, muy atrás, pero muy atrás, antes que los griegos, antes que el cristianismo. Si vos te pones a leer el Viejo Testamento, son muchos años atrás los que se van. Y ya había reyes, ya había un Dios, que era el que justificaba todo eso. Te pones a leer a los griegos y es cómico, porque hasta que no apareció Sócrates, que con eso se empezó a mover. Sócrates lo que tuvo fue, rompió el pensamiento mágico, o sea, de que alguien que no sabemos dónde está, pero está, es el que dice que tiene que pasar esto. Y empezó con el pensamiento crítico, teniendo dos filósofos también ahí cerquita de él, que lo ayudaron mucho en el inicio, en el moverse. Uno fue Aristóteles, con la lógica aristotélica, eso es la base de todo el pensamiento científico, de la deducción científica. Y el otro Demócrito, que fue el que empezó a entender el comportamiento, el comportamiento y la importancia de la materia. No tanto de lo mágico, de lo que está ahí, pero no sabemos. Hay, y tenemos que aprender a deducir. Con el razonamiento, bueno, se empezó a caer todo esto. Bien, muchas gracias, Enrique. Eric, ¿algo que quieras sumar o acotar para la respuesta a la pregunta de Marcos? No, creo que está bastante cubierto. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Después acá tengo con manito levantada a Paola Dos Santos. Si quiere habilitar el micrófono para dar su pregunta.
Gracias. Se escucha muy bajo. Muy bajo. No sé si- Yo no Sí, escucho directamente. no se estaría escuchando. Mientras tanto, si Paola puede ir arreglando ese Desconectan. inconveniente. Ahí está, buenísimo. Hola, ¿ahí me escuchás? ¿Mejor? Perfecto, te escuchamos. Ahí está, ok. Ahí están. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Enrique. Escuché tu Hola, Paola. disertación. Y como veníamos hablando durante la semana, tengo unas cuantas cosas que rondan mi cabeza con respecto a la desobediencia civil, ¿verdad? Ya tiemblo. Bueno, a través de la historia, también el hecho de una desobediencia civil fue marcada con una revolución, para bien o para mal. Como veníamos hablando la semana, ¿verdad? Y tocamos el tema de la Revolución Francesa, por ejemplo. Siempre fue, digamos, una consecuencia de un tratado de desobediencia civil que venía a plasmarse en el vulgo, en el popular, en la cabeza de la gente, a consecuencia de un hartazgo. Se vio esto, como te había dicho, en la Revolución Francesa, se vio en la Revolución Gloriosa, se vio en la Revolución Rusa misma, cuando Marx, a través del Manifiesto Comunista y también, digamos, esa rotura del lazo de que la religión, la iglesia no debería involucrarse en los temas del Estado, comienza a manifestarse en la gente y la gente reacciona, ¿verdad? Acá en Paraguay, por ejemplo, tuvimos justamente un tipo de desobediencia civil durante la época de Cartes, que se vio como una consecuencia de la quema del Congreso, o el intento de quema del Congreso que tuvimos, porque el presidente, en aquel entonces Cartes, quería pasar por encima de la Constitución Nacional. Hay una fina línea, Enrique, que separa justamente lo bueno y lo malo de una desobediencia civil, ¿verdad? La forma es cómo encaramos y cómo llevamos a que esa desobediencia civil, obviamente sin violencia, termine en buenas manos y que no vuelva a ocurrir el mismo ciclo histórico como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, que cae de vuelta en manos equivocadas y se vuelve a comenzar nada más en un totalitarismo que termina de vuelta acabando con nuestras ideas. Digamos que acá en Paraguay, ahora por ejemplo, se está tocando el tema de un nuevo impuesto para el servicio de Internet, a través de la Cámara, a través del Congreso, la Cámara de Senadores, que va atenta otra vez, peor aún, en contra de nuestras libertades en una situación de pandemia como esta, en la que la mayoría ha perdido su trabajo y otra parte de la ciudadanía depende totalmente de trabajos virtuales, de estudios virtuales, etcétera, ¿verdad? Entonces todo el mundo salta, digamos que comprenden esa magnitud y dicen, no, esto está mal, ¿cómo nos van a poner impuestos, verdad? Y se está hablando por todas partes de eso, pero yo no veo que nadie llame a una desobediencia civil. Si bien van a hacer seguramente marchas, etcétera, todo esto, y gritos de aquí a allá, todavía parece que no se entiende cuál es el verdadero contexto de hacer o de llamar a una desobediencia civil, porque no es lo mismo que 10 gatos locos nos plantemos en no pagar impuestos que toda una ciudadanía, ¿verdad? Perdón, ahí diciendo 10 gatos locos, ¿qué decía Thoreau? No importa que sea chico o grande el comienzo, lo importante es que esté bien hecho. Lo que está bien hecho perdura para siempre. Yo creo que cuando hay una revolución, como le llaman entre comillas, es porque hay, vos dijiste una palabra hartazgo, pero en realidad lo que se está viendo es que una de las partes que firmó un contrato, ¿sí?, por el cual alguien cedía libertades a cambio de protección a los beneficios de la sociedad, ¿sí? Entonces, una de las partes se está tomando más de lo que le corresponde, ¿sí? Generalmente es el gobierno. Entonces, la otra parte empieza a decir, pará, vos estás comiendo más de la mitad del bife y yo me estoy muriendo de hambre. Y empieza la revolución.
¿Qué nos cuenta la historia de la revolución, de la humanidad? Que la historia de la humanidad fue esa. Siempre, una tras otra, un conflicto entre una parte y la otra, entre el gobernante y el gobernado. Y el reemplazo, como vos bien decís, de generalmente una de las partes o poniéndole algún límite al gobierno. ¿Está? Pero ¿qué es lo que pasa? La gran diferencia cuando aparece esto de Thoreau, que no es quizá el que más manifiesta, pero que después se va notando en muchos autores anarco-individualistas, ¿sí? Hasta llegar a lo que es Spooner y Tucker, es que ellos no hablan de la revolución violenta, donde corra sangre, donde uno se impone al otro. Hablan de desobediencia, no una revolución, desobediencia que sea civil, nada de militares, nada de gobierno, de facciones políticas que se opongan unas a otras, porque ahí son las revoluciones otra vez. Y como vos bien hacés notar, terminan en sangre, terminan en un ciclo que damos vuelta y volvemos a lo mismo, pero con el nombre de otro. La Revolución Francesa fue espectacular, todo el mundo aplaudía, todos querían, y a los 10 años estaban con un emperador. ¿Sí? Que tuvieron que pedirle, por favor, que sea emperador otra vez, porque los mismos que hicieron la Revolución Francesa, Robespierre especialmente, empezó a liquidar al que se le ponía adelante. ¿Qué hicieron con Trotsky en la Revolución Rusa? Lo mandaron a matar, estaba en México, lejos, nos molestaba, pero era el único que seguía los principios ideológicos. A Lenin ya le gustó el auto ese espectacular que ahora está en el museo, que es como tener hoy un Mercedes-Benz de los últimos. Él se paseaba con eso por Moscú, mientras la gente caminaba apenas con harapos, vestida con harapos y con unas nevadas espectaculares. Entonces, empieza a gustar el poder. ¿Qué es lo que dice Thoreau? Hoy Eric comentó, Tomás fue el que comentó muy bien, que Thoreau no estaba en contra de la democracia, no estaba en contra del gobierno. Lo que él quería, como casi todos los anarcos individualistas, que podemos meter a Thoreau, podemos meter a Bastiat, podemos meter a Tucker, podemos meter a Richter, a cualquiera de todos ellos, cualquiera de esos, lo que quería es que el gobierno reconozca que el individuo es el que le da los derechos a él para gobernar, y hasta cierto punto. Entonces él dice, cuando el gobierno no entienda eso, tenemos que desobedecer. ¿Por qué vamos a obedecerle a quien, como hoy decimos, es nuestro empleado? Porque somos nosotros los que creamos eso y decimos, bueno, sí, un poquito de libertad, pero y te aparece un tipo y te mete 120 días adentro y te arruina la economía. ¿Vos le tenés que obedecer o tenés que desobedecer? ¿Te vas a quedar obedeciendo mientras te estás muriendo de hambre en tu casa o sabiendo que cuando termine esos 120 días no vas a tener para comer porque no va a haber trabajo? Es la situación actual de la Argentina. Entonces, está bien, sí hay una justificación, pero hasta ahí, don Fernández. No se vaya más lejos. ¿Y qué dice Thoreau? Dice algo muy sencillo. Desobedezcamos. Hagamos una desobediencia civil. ¿Qué podemos hacer? Vos decís, 10 locos no pagando impuestos. Muy bien, sí. Yo te digo, 10 locos no pagando impuestos, va a venir la AFIP y te va a apretar. Vos vas a tener que poner un abogado, vamos a tener que pelearnos un poco y algún plan de pago vamos a llegar. Pero también pasaba eso acá en Argentina, con esta cuarentena. Pasaba que
como bien decía mi amigo Alejandro Bongiovanni, esta cuarentena la va a terminar la gente. Porque primero va a salir uno. Va a venir el policía, lo va a mandar a su casa. Después van a salir 10. Después van a ser 100. Después van a ser 1000. Y después la gente no le va a tener miedo. O va a preferir salir, aunque los quieran unir, antes que quedarse a morir de hambre en su casa. Con los impuestos pasa lo mismo. Con los impuestos pasa lo mismo. Con las habilitaciones puede haber una desobediencia civil también. ¿Por qué alguien me tiene que decir si yo puedo habilitar o no un negocio cuando la Constitución dice sencillamente que mientras la tarea sea, ¿cómo es que dice? No es justa, no sea algo ilegal, mientras lo que vos estés haciendo, trabajando, sea legal, vos podés ejercerlo. ¿Por qué vos no vas a poder ir a visitarla a tu madre? O a tu familia. ¿Por qué no vas a poder circular en tu país? Cuando tu Constitución dice que no hay aduanas internas, no hay controles internos, no hay nada de eso. Hasta lo justo. Y eso es lo que plantean toda esta miríada de anarco-individualistas, que vuelvo a decir, tienen su tope con el famoso Sin Traición de Spooner, que el gobierno depende de nosotros. Nosotros somos los que definimos hasta dónde puede llegar el gobierno. Y vuelvo a lo mismo. El gobierno llega a un momento que empieza a avanzar sobre el que le dijo hasta acá, y él da un pasito más, y sigue avanzando, y sigue avanzando. Y quien lo entendió muy bien eso fue Anthony de Hassay, cuando en su libro La política, el Estado, perdón, él agarra y dice, empieza el libro, el prólogo empieza con una pregunta, le dice, ¿y usted qué haría si fuese el Estado? ¿Qué haría si fuese el Estado? Y se contesta, después de una muy buena y fundamentada explicación, él se contesta y dice, usted se expandiría, seguiría avanzando sobre la gente, le seguiría quitando derechos, le quitaría derechos que ellos no han delegado sobre usted. Y todo esto parte de la pregunta anterior que hizo Marco. ¿Cuándo empezó el Estado? ¿Y por qué empezó el Estado? Que el gobierno es anterior al Estado. Porque el gobierno, cuando éramos cavernícolas, el más fuerte con el mazo, la porra, al que se quería rebelar, lo reventaba y listo. Y las revoluciones teóricamente científicas, con fundamento, con coherencia que tuvimos de lo que llamamos Occidente, desde el año 1000 en adelante y todo lo demás después de la Edad Media, que hasta la Edad Media consideramos lo que era oscuro, la época oscura de la humanidad, que era como íbamos evolucionando, ¿sí? En la época donde somos suficientes, podemos producir cosas que antes no podíamos producir, y las revoluciones se siguen haciendo con la porra, y se siguen reprimiendo con la porra. Porque el buen ejemplo que vos pusiste, cuando a Horacio Cartes se le queman en el Congreso, esa es la porra del pueblo. Se dijeron, avanzaste más de la cuenta. Porque atrás de eso de la reelección venía a modificar el límite del gasto público. Le quemaron el Congreso. ¿Y cómo disuadió la protesta Cartes? Mandó otra porra y lo sacó a los tongos, hasta hubo un muerto en ese sentido. Y esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de la humanidad. Lo que pasa es que muchas veces, ¿por qué sobreviven? Nos podemos preguntar. Y es tan fácil.
Si yo soy el que digo, vos podés ser mi gobierno, inclusive hoy por hoy se le vota, se lo reafirma. La desobediencia civil pasa por el hecho de decirle, no, mi hijo, hasta acá llegaste, yo te dejé hasta acá nada más, pero nadie se queja, y eso es una cosa que hay que analizar muy bien, nadie se queja, ¿por qué? Porque al ser humano le gusta tener a alguien por arriba, el Dios ese que empezó allá y que era el responsable del rayo, del trueno, del huracán, de que salgan las flores, crezcan las flores y todo lo demás, ahora personificado en un gobernante que le solucione todos los problemas. Aunque sin darse cuenta, ese poquito de libertad que le cedió porque le convenía, porque que es el concepto de los minarquistas. Cedemos un poco de lo que puede hacer el gobierno para que yo esté tranquilo. Pero después me dicen, dame un poquito más, entonces yo te doy esto. Y la gente es cómoda. El humano por naturaleza es cómodo. Es como el agua, digo, entonces, siempre busca el camino más fácil y directo para llegar a su objetivo. Y qué mejor camino que si hay alguien arriba que tenga la obligación, aunque no lo hace, de darte las cosas que vos querés, o sea el responsable cuando esas cosas no se te dieron, o pasó algo grave, y hay que echarle la culpa. Yo no fui, fue él. Espero haber contestado. Muchas gracias, Enrique. Por acá teníamos otra manito levantada de Ave. Mientras tanto, mientras que él activa el micrófono y demás, Carlos Moratorio acá hace un comentario en el chat diciendo, exacto, está muy mal visto en el ciudadano el tema de la desobediencia civil. Así que bueno, Ave, si querés ir preguntando, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias. Primero saber si me escuchan. Bien, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, primero que nada decir que yo la verdad no sabía quién era Henry Thoreau. Me parece que es una figura muy interesante. A lo que veo era un ensayista. No he tenido oportunidad de leer sus obras, pero luego quise descargar varios PDFs de él y bueno, uno de ellos decía, todo lo bueno es libre y salvaje, y pues con ese título hasta te gana, ¿no? Y ahorita estamos hablando esto de la desobediencia civil. Me parece muy interesante, yo a partir de ahora lo voy a empezar a leer y nada más quiero hacer esta interferencia para también decir que no me parece como que la versión esta, me pareció muy interesante esta anécdota que nos cuenta Arduino sobre cuando fue encarcelado. Yo creo que no fue por voluntad propia, digo, a mera suposición sin saber mucho del tema, porque vemos que es un libertario, ¿no? Que hasta se le pone al tú por tú al Estado. Entonces, me cuesta trabajo decir que por voluntad propia haya querido quedarse en la cárcel. Y bueno, hay que recordar también, ahorita que estábamos hablando del Estado, es cierto que recordar este poder coercitivo que tiene el Estado, por eso de repente le tenemos que obedecer, porque pueden usar la fuerza pública, ¿no? en nuestra contra, ese poder coercitivo que tiene el Estado y pues a base de armas, a base de autoritarismo, o sea, tienes que obedecer o sí por sí porque toman sus medidas muy fuertes de repente. Entonces yo estoy de acuerdo en que hay que de vez en cuando desobedecer a nuestra conveniencia, pero más que nada a nuestras libertades. Tenemos estos derechos que son nuestro escudo, nuestra defensa, ¿no? Y por último, quiero intervenir con algo de lo que dijo Paola.
Yo me identifico mucho con Paola. Antes era muy aguerrido, me peleaba por 10 pesos, pero me di cuenta que no vale la pena muchas veces entrar en esa furia, en ese combate. A veces hay medidas que uno puede utilizar de forma propia. Con el tema de los impuestos que le quieren poner en Paraguay al internet, de verdad es una medida absolutamente absurda, como aquí cuando querían poner, yo les estoy hablando aquí de México, aquí querían ponerle impuesto a los libros, que por supuesto que no se debe de hacer eso, es cultura, ¿no? El derecho al acceso gratuito a la cultura, a ser autodidacta. Pero bueno, simplemente decir, pues la medida es no pagar, ¿no? No hay que hacerle muchas veces, en la medida de que sea posible, no hay que hacerle mucho caso al Estado. Pues si te dicen que pagues un impuesto, no lo pagues, a lo mejor ni se dan cuenta y ya, no entres en conflicto, no vamos a entrar a una revolución por no pagar un impuesto. También tenemos recursos legales, podemos presentar un recurso administrativo, presentando nuestra inconformidad en la que no queremos pagar. Digo, si se tienen que pagar a fuerzas o el Estado ve la manera de incluir el pago en nuestra renta mensual, si vemos, no batallar por 10 pesos, pero si vemos que es un impuesto fuerte, a lo mejor así hacer un amparo, que aquí se tiene la figura del amparo, que ya son amparos sociales, es decir, si se defiende uno, se están defendiendo todos, y echar abajo esa, ahora sí que digamos, esa iniciativa de ley para cobrar un impuesto. Yo no estoy muy de acuerdo en estar pagando impuestos porque realmente no se refleja individualmente. El Estado no gasta, pues, no te lo regresa en servicios, en becas. Yo creo que a veces en educación, todo está muy limitado. Pero simplemente es una invitación a que no estoy diciendo que seamos pasivos, pero también no meternos en broncas de a gratis. Por ejemplo, aquí por último, con esto termino, aquí a medida de que estuvo esta enfermedad del COVID, nos estaban prohibiendo ir a la playa. ¿Y yo qué hago? Pues no me enojo, no me encabrono, simplemente yo voy a la playa y ya, simplemente, ¿no? ¿Para qué me encabrono? ¿Para qué hago furia? No. Simplemente yo hago una desobediencia civil, como dice él, y yo voy a seguir yendo a la playa, aunque esté prohibido por esta situación, porque yo en mi razonamiento creo que la playa es un lugar saludable en donde no te puede pegar ese virus. Estás en un lugar abierto, estás en un lugar con mar, estás en un lugar donde es saludable. Entonces, bueno, ¿es una desobediencia civil? Sí. ¿Prohibieron ir al mar? Sí. Y yo decidí no seguir las indicaciones, ir al mar y ya. ¿Para qué armar mucha bronca? Antes se armaba bronca ahora sí que porque violaban derechos fundamentales, libertad de expresión, no te dejaban decir nada y las consecuencias eran graves. Te ibas a prisión. Este ensayo es un ensayo revolucionario, pero yendo en contra del Estado, pues por algo lo encerraron, porque al Estado no le gusta la gente inteligente, la gente que le razona, que le debate. Pero bueno, con eso termino. Le quiero contestar una cosita a Abe. Sí, Enrique, había visto que había levantado la mano, te iba a dar la palabra ahora. Dos cosas. A ver, la primera, yo le preguntaría a Abe si él va a la playa y todo lo demás. Turó no pagaba los impuestos porque también él desobedecía así, pero cuando te agarre la policía en México, porque te fuiste a la playa, ¿vos estás dispuesto a ir a la cárcel como fue Turó? Porque acá te llevan en cana, pues si en Argentina
te llega la policía adentro si vos salís de la cuarentena. Ahora yo te pregunto, ¿es tu forma de desobedecer civilmente? Quiero saber si vos estás dispuesto a llegar a quedarte preso por defender tu libertad. La otra cosa que quería hacer notar acá, fíjense ustedes que el primer contrato civil fuerte, la contractualidad fuerte como uno de los padres fundadores de la contractualidad, Hobbes plantea 3 estados: el estado natural, el contrato o acuerdo y el estado de derecho como resultado de ese contrato. Pero Hobbes dice, yo tengo que plantear esto porque el estado natural, el hombre tiene un leviatán adentro que lo hace pelearse y se van a matar entre todos. Tiene que haber alguien que los controle, que le diga qué hacer y todo lo demás. Entonces es bueno de que haya gobierno. Y fíjate vos que Abe hace notar una cosa muy buena, que Thoreau dice que el único estado bueno realmente es el estado natural. Dieron vuelta casi 300 años, 400 años, y quedó demostrado que eso de gobernar, de que alguien ponga sobre los demás lo que deben y lo que quieren que haga, no dio resultado. Volvimos a lo mismo. Y yo creo que lo que hay que hacer hoy en día, es una opinión personal, si no tenemos que hablar tanto de minarquismo, de qué va a hablar, qué tiene que hacer el gobierno, qué no, hay que ponerse a discutir realmente sobre cómo detener ese avance del gobierno sobre los derechos civiles. Está bien, yo lo entiendo, capaz en México sean más livianos los impuestos, pero en Argentina pagamos 70% de impuestos en los ingresos. Y con el 30% tenés que construir, por ejemplo, yo tengo constructora, ¿sí? A mí me cobran el 70% de lo que le cobro la casa a la persona. Tengo 2 opciones. Cobrarle 3 veces más caro a la persona, entonces me alcanza la cantidad de plata para hacer la casa y entregarle y tener mi ganancia y pagar la gente. O ser mago, darle el 70% de cada 100 pesos, darle 70 al gobierno para que siga manteniendo vago. Y yo, con 30, tengo que vivir, tengo que construir la casa, comprar los materiales y darle y pagar a la gente. Entonces, a eso se refiere el tema de no pagar impuestos abusivos, que ya el que planteó, la primera vez que planteó eso, fue Juan de Mariana con los escolásticos. Y anteriormente, 300 años antes de él, sí, cuando él, no recuerdo el nombre de la abadía ahora en Inglaterra, también se había planteado que quien hacía esas cosas era un tirano, y al tirano eliminarlo, matarlo, no era un magnicidio, sino un tiranicidio, que tiene la diferencia que es una defensa de tus derechos. ¿Sí? Entonces, y con respecto a Carlos Moratorio, que por acá preguntó una cosa que estaba bastante interesante, que dice que está muy mal visto en el ciudadano el tema de la desobediencia civil. Sí, pero es el mismo ciudadano el que no se da cuenta que tiene ese derecho y lo va cediendo al gobierno, ¿sí? Yo personalmente, cuando a mí me dicen, estoy orgulloso, tengo todos mis impuestos al día, ¿saben qué le contesto? Gil, qué bobo que sos. Porque, ¿sabes qué? ¿Viste el auto que se compró Fernández? ¿O viste la ropa que usaba tal senadora que ahora es vicepresidenta y que vos protestás tanto contra esa gente? Esa la pagaste vos, hermano. ¿Entendés? Y contra ese, porque el Estado, bien dijo, tiene un problema. Nosotros tenemos el problema, no el Estado. El Estado tiene 3 monopolios que son fatales para nosotros. El primer monopolio, la fuerza, que se lo da la definición de Estado, ¿sí? Él te puede garrotear,
Segundo monopolio, la legislación. Ellos dictan la ley que vos tenés que cumplir, te guste o no te guste, te represente o no te represente, y la ocupan como una, digamos, herramienta de coerción al individuo y no como la defensa de los derechos colectivos de los individuos. ¿Está? Y la tercera, que es la más grave y es la que están usando en todos lados, y es un monopolio terrible porque ahí te expolian, es la emisión de moneda. Porque con eso ellos te están cobrando un impuesto inflacionario que vos no lo ves, no lo sentís, hasta que al otro mes te va a cobrar tu sueldo, cobra lo mismo y no podés comprar ni la mitad de lo que compraste el mes pasado. Ya es tarde, ellos ya emitieron la moneda. ¿Y por qué tiene que tener si ese derecho yo no lo cedí? Esas son algunas de las cuestiones que plantea Thoreau, de desobediencia a ciertas acciones que vos no las cediste, ciertos derechos que no le diste al Estado, no le dijiste, hace esto por mí, y el Estado lo hace lo mismo, ¿eh? ¿Cómo te defendés entonces? Yo creo que la principal herramienta es desfinanciándolo. Muchas gracias, Arduino. Bueno, Paola tenía la mano levantada. Mientras tanto, vamos a leer un poco acá lo que se escribía en el chat. Paola había puesto: los procesos de la desobediencia civil deben evolucionar. Actualmente las armas deben ser otras porque los ciudadanos ya han tirado la toalla debido a la violencia de la fuerza pública sobre nuestra integridad física. Entonces temen sumarse. Bueno, ahí Carlos Moratorio había puesto en respuesta a Ave: sí, pero si te agarra un guardia en la playa y te lleva preso con salvavidas y todo. La señora Sara fue el ejemplo práctico de la desobediencia civil, escribió Paola. Ingrid Leal Sarti puso: yo creo que cada persona tiene su propio sistema de valores, no hay necesidad de alegar, pero tampoco corromper reglas. Los valores nos mueven y están alineados a nuestras creencias y acciones. Y Paola terminó escribiendo: Adam Smith también hablaba en La riqueza de las naciones como uno de los principios para los impuestos es que no deben ser perjudiciales para la sociedad. En ese caso no deberían imponerse y tampoco aceptarlos. Bueno, Paola, te cedo la palabra otra vez. Sí. En respuesta o con otra pregunta. Gracias. Con respecto a lo que estaba mencionando Ave, realmente también yo soy de la lógica que él usa en el sentido de que, mira, como él dice, si yo me quiero ir a la playa, yo me voy. O sea, digamos que el espíritu de rebeldía que hay en cada uno también difiere mucho. Pero ¿qué pasa cuando ya el temor se va acrecentando cada vez más en la colectividad o en la sociedad? Hace unos días atrás, como sabrán ustedes, ahí en Argentina nosotros tenemos totalmente, o sea, radicalmente cerradas las fronteras con Brasil por la situación pandémica ahí, y nuestra ciudad fronteriza, Ciudad del Este, está muriendo económicamente. Y si bien siempre existió el contrabando, eso es una realidad, y siempre se lo consideró de forma ilegal, actualmente crece. Incluso hacen malabarismo para pasar las cosas a Brasil o traerlas acá. Ahora bien, en la madrugada, hace unos días atrás, un grupo grande de contrabandistas estaban tratando de pasar mercaderías y los militares salieron a accionar. Pero ¿qué se vio esta vuelta de diferente con otras historias anteriores? Que estos militares abusaron del poder, incluso se fueron a entrar en propiedad privada. Conste, para nosotros la palabra propiedad privada es algo sagrado. Entraron a casas a sacarle a sospechosos o pensaron que eran contrabandistas que se habían escondido en sus casas y los masacraron frente a sus hijos. Ustedes tienen que ver lo que son las cicatrices que van a tener esa gente en la espalda, una violencia brutal, terrible, y muere un militar de 22 años en una balacera en donde se le inculpa totalmente al contrabandista.
resulta ser que posiblemente fue una quema de archivos, porque el chico el militar, manejaba cierta información de que estos militares estaban negociando con los contrabandistas cobrarle de vuelta el peaje para que ellos puedan hacer su negocio ilegal. Por lo tanto, en medio de toda esta mugre, porque yo lo llamo así, una mugre derivada de lo que es el poder estatal y el abuso que tienen a través de la fuerza pública, la gente se va enterando, se va informando y dice, mira, ¿para qué me voy a meter en este lío? ¿Para qué? Si puedo terminar con un balazo en la nuca. ¿Qué pasa? ¿Me voy, quemo el Congreso? ¿Me voy preso? ¿Tengo una acción judicial aquí, allá, todo? ¿Qué hago? Como decíamos hace rato con Enrique, dejo de pagar. Yo te decía, Enrique, 10 gatos locos hacen eso y no tiene fuerza acá. Por lo menos te hablo acá de Paraguay, que incluso somos muchísimo menos que ustedes. No tiene fuerza porque la gente no quiere arriesgarse. No quiere desobedecer o quizás no entienda el concepto de desobediencia civil. Y te doy un ejemplo para terminar. Cuando el año pasado nosotros acá con Víctor Pavón fuimos los primeros en empezar a hacer lo que fue el repudio a la reforma tributaria que se iba a iniciar acá en el 2020. Y nos íbamos, literal, te digo, no es un ejemplo, literal, 10 gatos locos frente al Panteón Nacional con unas pancartas hechas de cartulina a mano y a tratar de explicar a la gente por qué no era conveniente la reforma tributaria. Y durante 2 meses fuimos 10 gatos locos que hacíamos eso y usábamos las redes sociales. ¿Qué pasó después, Enrique? Se apoderaron los partidos políticos y en el Congreso de nuestra bandera y se politizó eso y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, la gente está harta también de eso y como que, digamos, ese hartazgo también, en ese hartazgo uno puede ver la manifestación de que todavía no se comprende cómo hacer la desobediencia civil y cómo atender que el Leviatán no tome otras máscaras, ¿verdad? Para venir a venderte la idea de que puede llegar otra vez a ser tu salvador. Y entonces vos, como te consideras un ciudadano común y corriente y que estás por abajo de eso, le otorgás de vuelta ese permiso, esa confianza y vuelve el ciclo. O sea, a lo que quiero llegar es que para hablar realmente de desobediencia civil, mucho más allá de entender y de practicarla, hay que medir con una vara posiblemente mágica con quién negociar, con quién unirse, con quién aliarse, porque yo por lo menos soy de la postura, y seguramente es muy utópica y todo, pero es un ideal mío de que si este tipo de cosas se vuelven a politizar, caemos de vuelta en el Leviatán y no vamos a salir nunca de eso. Nada más, gracias. Muchas gracias, Paola. Ya para ir cerrando ya este Zoom, esta videoconferencia. ¿Sí, contestar una cosita? Paola. Sí. Tenía levantada la mano Ave y la idea sería que cierres vos, Enrique, después de la intervención de Ave. Bueno, y Carlos Moratorio también está ahí con... Así que bueno, lo escuchamos a Ave, Carlos y por último Enrique. Gracias. Muy bien, Enrique, muy buena pregunta que me haces, la verdad. Antes de contestar la pregunta, quisiera expresar sobre la playa. La verdad, la vida es un riesgo, ¿no? Eso tenemos que aceptarlo. La vida es un riesgo y pues hay riesgos que valen la pena tomar. Yo en la playa, pude dialogar con militares y pude dialogar con federales que estaban ahí en la playa y que nos corrieron de la playa, pero ahora sí que cada quien sabe hasta qué, si llega a ser un abuso de autoridad, ¿verdad? Aquí en México hubo, en mi caso propio, hubo un diálogo en el que no pasó a mayores, no me llevaron detenido, solamente nos daban advertencias y nos decían que nos fuéramos de la playa y pues también no nos vamos a poner al tú por tú. Yo les expresé mi postura en que la playa era un lugar saludable, pero obviamente me fui y regresé al otro día. Pero
a lo que veo, el caso que plantea Paola, el caso que plantea Enrique, son casos un poco más fuertes, donde hay encierros, donde hay golpes, ya es un abuso de autoridad, ¿no? El Estado aquí, pues obviamente quiere sobrevivir, quiere verse como el mandamás y va a aprovecharse de la situación de esta epidemia para utilizar su fuerza coercitiva. Y bueno, en cuanto a lo que decía Enrique, por último, para terminar y tratar de ser lo más breve posible, Enrique, no, pues la verdad es que yo no estoy dispuesto a ser encerrado, pero de ninguna manera estoy dispuesto a ser encerrado y mucho menos por un aspecto económico. La ley es clara, la Constitución aquí es clara, nadie puede ser privado de la libertad por una deuda económica. Aquí a nadie pueden meter a la cárcel supuestamente por una deuda económica o por algo material. Tienes que ser aquí un delincuente y caer en las leyes penales para que te puedan encarcelar. Hay que ser inteligente, pues si estás siendo muy autoritario, tu gobierno, y son muy exigentes, y si no pagas algún impuesto, te llevan a la cárcel. Entonces, bueno, obviamente, pues que es mejor darles un poco de dinero, algo de dinero, que irte a la cárcel, ¿no? Aquí no pasa nada, en cierta forma. Hay impuestos que se pagan en cada compraventa que haces. Si yo voy y compro un jugo en la tienda, automáticamente estoy pagando un impuesto, y cosas así. Pero en otros impuestos, de impuestos sobre la renta, otro tipo de impuestos, pues, ya no sé cómo lo manejen. En sí hay muchos recursos legales. Lo primero que yo invito es, pues no pagues, desobedece civilmente, y si ves que no hay consecuencias serias, pues no pagues y luego ves, ¿no? Pero en lo que tú me dices que es más serio, que te están llevando a la cárcel casi si no pagas, entonces utilizar los recursos, ya para finalizar, utilizar los recursos legales que tienes o ver otras medidas, ¿no? Pero creo que siempre hay alternativas, y por supuesto hay que pasar por al lado del Estado, no hay que darle tanta importancia al Estado y ver medidas inteligentes, audaces, para librarla bien del Estado. Y esto de la desobediencia civil, que es el tema principal de ahora, pues realmente sí hay que aprender a cómo hacerlo de la manera más astuta. Y sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Aves, por la predisposición ya de estar desde allá en México. Así que bueno, Carlos, te cedo la palabra. Si activas tu micrófono, genial. Bueno, muchas gracias. Lo que yo quería aclarar es justamente un problema de cómo se le ha ido moldeando la cabeza a la gente con el tema del Estado y del derecho del Estado a hacer lo que quiera con el individuo. A mí, por razones, digamos, ponele periodísticas, me ha tocado entrevistar a representantes de, por ejemplo, de los agricultores que plantan naranja, o de otros tipos de agricultores o de empresarios que se quejan por el impuesto. Y cuando yo le digo la palabra, bueno, entonces ustedes van a llamar a una rebelión fiscal, la gente se pone pálida y empieza a tartamudear. Y no he conseguido un representante empresario que me diga, sí, vamos a llamar a una rebelión fiscal porque este impuesto es abusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca alguien me contestó eso. La gente tiene tan trastornada la cabeza con las atribuciones del Estado sobre el individuo
que nadie se anima públicamente a decir, bueno, yo cambié el término de desobediencia civil, lo mandé a rebelión fiscal. Pero yo no sé si pasará en todos los países. En la Argentina se ponen pálidos, es como si hubiera aparecido el diablo. Eso nomás quería comentar. Muchas gracias, Carlos, por la intervención. Bueno, Enrique, cerramos con vos. Te escuchamos. Gracias. Tres cortitos. Sí. Ahora, una de las condiciones para tratar de seleccionar un objetivo es que no sea interesante para tu enemigo. O sea, y que sea proporcional a tus fuerzas. No empiecen con, ya sé que da mucha más prensa el tema de un impuesto que se va a poner y todo lo demás, pero ¿podés sostenerlo? Si vos me decís que son 10 nada más. ¿Puede tu líder encarar y aceptar lo que le va a venir en contra también? ¿Le importa al político que está arriba y que puede tomarlo como bandera? Sí, le importa. En cambio, si vos empezaras con cosas más chiquitas, de a poquito, que al político no le va a interesar, ¿sí? Por ejemplo, que se elimine un poquito de burocracia, un formulario que tengan que llenar o algo por el estilo, bueno, esto no es necesario más y vos lo conseguís. Entonces vos a tu gente también le vas a demostrar de que es posible. En cambio, si vos lo llevas, ¿sí? A ver, yo soy piloto. Cuando, si a mí me hacían hacer las horas de vuelo para aprender a navegar en un 747, y ya tenía un espectacular, el título del diario 747 se cayó sobre la ciudad de Buenos Aires. A mí me llegaron algo más chiquito, un Piper PA-11, que es prácticamente una cabina con unas alas de tela y más o menos con eso volás nada más. Siempre hay que saber seleccionar el enemigo y la causa. En eso tiene razón Abe, hay que empezar a ver de a poco cómo se va armando. Esto no es ir de entrada a cuestionar al Congreso. No, vamos a cuestionarle al intendente, capaz a un concejal, empecemos de poquito, porque tu gente va a ganar confianza si obtiene pequeñas victorias. No busquemos Waterloo, busquemos algunas batallas más chiquititas que pueden ir definiendo confianza en tu gente. A ver, me parece excelente una definición que diste de la vida, que decís, la vida es un riesgo. Es así, la vida es un riesgo permanente. Ahora te pregunto yo, pensalo, amigo, pensalo. ¿Cómo querés vivir tu vida? ¿Como vos decidís, como vos querés o como te la impone un tercero? Ojo, pensalo. Y está muy bien eso porque va con la respuesta que le doy a Paola, que me la ha inspirado también, en el sentido de que de a poquito, no vayamos con todo grande, ¿sí? Y tenés un país al norte tuyo donde no pagar impuestos es condena, inclusive hasta cadena perpetua. Estados Unidos. Es gravísimo no pagar impuestos. Argentina, ley penal tributaria. No pagas impuestos, podés ir en cana. Podés ir preso. O sea, no es muy, ¿cómo te voy a decir? Descabellado pensar de que hay muchos países que te mandan preso por no pagar impuestos. Y a veces ese impuesto vos no podés dar de comer a tu familia o hacer vivir a tu familia como corresponde, mientras otro dispone de ese dinero que vos le tuviste que dar. Pensalo, te dejo la duda, ¿cómo querés vivir tu vida? Carlos, sí, es muy cierto lo que vos decís. Muchas veces todos cacarean demasiado con la desobediencia fiscal, la desobediencia civil, esto, el otro, pero cuando llega el momento, todos salen corriendo. Y es muy cierto. Y el moldeo de las cabezas, por supuesto, es así. Y
a ver, ¿cómo te voy a decir? El mismo miedo que tiene Paola con el tema de la fuerza, el monopolio que tiene el Estado, seguramente lo van a tener esos productores con el tema de la fuerza del Estado también, que se puede manifestar de otra manera, ¿eh? Ojo. El hecho que uno dice la fuerza y piensa intuitivamente en policías y militares. Y sin embargo, la FIP, que es la agencia recaudadora acá en Argentina, con los carpetazos que te puede dar, tiene más fuerza que te manden un batallón de militares a entrar en tu campo, porque te cierran cuentas, te inhabilitan el movimiento de fondos, y vos tenés toda una producción en camino y quedás como el peor. Así que no es una cosa de empezar de golpe, no vayamos con cosas grandes. Quien se anime a desobedecer algunas normativas del Estado, le vuelvo a repetir, tiene que estar seguro de la fuerza que tiene y los medios que tiene para poder hacer. Empiecen con cosas chicas y la gente va a empezar a entender de que el Estado no es omnipotente y que hay cosas que el Estado cede. Fíjense una cosa, les voy a dar un pequeño ejemplo y con esto termino. No, porque la soberanía alimentaria, yo me voy a quedar con Vicentín, la aceitera, ya está todo dicho, a mí no me hacen retroceder y no. ¿Qué hizo la gente? Rodeó a Vicentín con una marcha de Sanflauta, empezó a bloquear cosas, empezó a decir, eso es desobediencia civil, y muy inteligente. ¿Qué hizo el gobierno? Terminó diciendo, yo creí que me iban a salir a aplaudir, y sin embargo, miren todas las cosas horribles que dijeron de mi persona, un pobre tipo que digo que Cristina es buena y vivo en Puerto Madero. Eso fue desobediencia civil. No se dieron cuenta. En Buenos Aires, acá en Corrientes, ojo, todos creemos que la cuarentena acá en Corrientes terminó. No, la cuarentena no terminó. Estamos en una fase de cuarentena, donde nos permiten salir más a caminar, un poquito más a hacer cosas y todo lo demás. ¿Quién fue a la marcha que hubo en el puente, en la última marcha, el que se hizo el 9 de julio? Muchos de ustedes estuvieron. Ustedes hicieron desobediencia civil y no se dieron cuenta. Es factible, pero empecemos desde las cosas que podemos dominar y hacer efectivo para que la gente tome el gusto de decir, mira lo que yo hice. No necesito estar en el gobierno para hacer esto. Y que el gobierno de Alberto Fernández no haya hecho muchas cosas más que tenía en la cabeza mientras nos tenía encerrado en cuarentena, depende de mucha de esa gente que salía y no le daba pelota y hacía sus cosas y seguía. No es una cuestión de ponerse en contra de, sino de defender lo que realmente es nuestro y poner un límite. Muchas gracias a todos por estar en esta charla. Realmente siempre es un gusto encontrarme con ustedes. Me gustaría mencionar algo, si me permitís, Tomás. Sí, Eric, sí, totalmente. Para recordar que Thoreau en Desobediencia Civil decía mucho que uno ya es mayoría. Sí. Con que uno piense diferente de manera crítica, mantenga esa visión crítica, la mayoría ya está establecida. Y otra cosa, volviendo a un comentario que hizo Arduino al principio, de que Thoreau por ahí no es muy relevante o reconocido en Latinoamérica. Acá creo que tenemos a representantes de Paraguay, México, Argentina, de punta a punta para Latinoamérica, y creo que con esto Henry David Thoreau da un paso más adelante en Latinoamérica. Así es un evento que permitió esto. El amigo Abe reconoció de que él no lo conocía y no lo leyó y que lo va a ir a leer. Ojalá para esto, aunque sea para eso, sirvan estas charlas que da el club, estos recordatorios, porque vamos a descubrir personajes. Thoreau es
es conocido dentro del ambiente, pero hay otros personajes que no son conocidos y que cuando uno termina de escucharlo dice, pucha, ¿cómo no lo leí antes? Así que los invito a seguir con fuerza con estos homenajes porque están haciendo a mucha gente descubrir ideas que hasta ahora no se trataban. Bien, muchas gracias Enrique, Eric, todos los que participaron en esta videoconferencia hablando de Thoreau. Bueno, así que cerramos otro evento de homenajes y los invitamos al próximo homenaje que se tratará de Alexis de Tocqueville por esta misma plataforma a las 18 horas el sábado que viene. Así que nada, volvemos a agradecer, yo también, en nombre de todo el club, agradecemos y nada, hasta el próximo homenaje. Muchas gracias.